Bueno, estamos en la segunda mesa redonda. Tenemos a tres personas acá, al doctor Enrique Martínez Lachea de Uruguay, al pastor Walter Arce de Chile y al doctor Carlos Cantero de Chile. Enseguida ya procedo a un breve currículum de nuestros ponentes hoy. Tenemos al doctor Enrique Martínez Larrechea. Él es doctor en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Sociales con énfasis en Educación, magíster en Democracia y Educación, posgrado de especialización en Educación en Valores, licenciado en Psicología por la Universidad de la República Uruguay. Fue director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura en dos oportunidades, de 1993 a 95 y del 2000 al 2002. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa UDE, fundador y es coordinador del doctorado en educación de dicha facultad. También es miembro del Consejo Académico de la Fundación Instituto Universitario Sudamericano. Muy buenos días, doctor Enrique. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Un placer de compartir con todos ustedes. El placer es nuestro, doctor. Seguidamente procedo también a la lectura del currículum del doctor Carlos Cantero Ojeda. Él es doctor en Sociología, diplomado en Estudios Avanzados sobre Impacto de la Tecnología de Información y Comunicación, licenciado en Geografía, ha sido senador de la República de Chile en dos periodos. Integró durante su actividad como senador distintas comisiones. Anteriormente había sido diputado en dos periodos entre los años 1990 hasta 1998. Fue alcalde de diversas regiones de Chile, ha sido alcalde en las comunas de Calama, Tocopilla y Sierra Gorda. Tiene posgrado, magíster en gobierno electrónico y diplomas en gobiernos electrónicos, gobernabilidad y desarrollo local en sociedad de la información. Es profesor en el magíster de Derecho Digital de la Universidad de Chile. Muy buenos días, doctor Cantero. Muy buenos días, Roque, y buenos días a todos y a todas. Y por último también les presento al pastor Walter Arce Soto. Él es pastor evangélico, pastor de educación religiosa, profesor en la educación pública de Chile. Muy buenos días, Walter. Muy buenos días, Roque. Es un gusto saludar a todos. Excelente. La primera pregunta que tengo es para el doctor Enrique Martínez Larrechea y dice así: ¿cuáles serán las bases de la cultura por el efecto del poder de las redes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la reflexión que yo hago al respecto es que en realidad las redes tecnológicas y digitales actuales con las cuales interactuamos, en realidad son productos últimos, novelerías, digamos, últimas versiones de lo que en realidad es un poco la naturaleza humana y social, que ya de por sí implica el concepto de red. La verdad que la humanidad es una gran red, ¿eh? E incluso es imposible pensar al ser humano mismo, que es tan débil en el momento de nacer, sin la presencia de una red acogedora que lo hace viable, que lo constituye, que le da su cultura. Y luego, por supuesto, los sistemas de parentesco, y el sistema social, y los clanes, y las naciones. De manera que la humanidad, la experiencia cultural de la humanidad es en sí misma una gran red. Por eso creo que las actuales redes tecnológicas, que tantos cambios suponen, especialmente para gente de mi generación, que éramos gentes que habíamos nacido en el siglo XX y que teníamos una inserción en la cultura que venía de la galaxia Gutenberg, del texto impreso, y que hemos tenido en nuestra vida misma una brutal mutación cultural y tecnológica, y estamos viviendo entonces en una civilización que ya no es solamente del código escrito, es también audiovisual,
lejos de la secuencia ordenada de la lectura y de la comprensión, implica una cantidad de estímulos simultáneos. En fin, todo eso nos hace creer que realmente las redes tecnológicas actuales son una gran transformación. En realidad lo que son es la actualización, la puesta a punto de una multitud de tecnologías distintas de diversos campos, pero en el fondo, creo yo, a ver, no quiero ser conservador, pero creo que no afectan lo sustancial de la experiencia humana, que ya de por sí es red, no nos trae ninguna novedad. La novedad que nos trae es de nuevas formas de interacción, por supuesto, nuevas simultaneidades, de la necesidad de comprender fenómenos que nos eran ajenos. Hay una cantidad de cosas. En definitiva, creo que el poder de las redes, para responder la pregunta, es un poder, pero no oblitera, no deroga, no extingue, no sustituye la capacidad humana para controlar esas redes, manejarlas, disponerlas en función de sus objetivos culturales. En realidad nuestra pregunta, o deberíamos sentirnos en realidad menos amenazados por el poder de las redes que por las fallas de nuestra capacidad ética para construir un mundo mejor. Podría ser esa una respuesta provisional a la interesante pregunta que nos formulas. Excelente, doctor. Traslado la misma pregunta al pastor Walter Arce, por favor. Sí, considerando un poco el contexto histórico en el cual nos encontramos, me gusta hacer algunos ejercicios en cuanto a la reflexión. Y la pregunta que da lugar a ese ejercicio es: ¿cómo nos verían personas que viviesen en el futuro 100 años hacia adelante? ¿Cómo categorizarían en esta época, en esta historia, en este desarrollo histórico? ¿Cuáles son las etiquetas que nos pondrían a la sociedad de hoy? Y me gustaría presentar un poco de contexto porque creo que hoy en día estamos hiperconectados, tenemos una relación interpersonal que no solamente está con el cara a cara, sino que estamos hiperconectados, estamos en una era del conocimiento, porque el conocimiento ya no los tienes que ir a buscar quizá a una biblioteca, sino que está en un clic, tú haces un clic y entras a un montón de información. Y en ese sentido creo que también tenemos que ser conscientes que estamos en una época postmodernista. Entonces, eh, creo que la cultura se puede ver afectada porque todo ese mundo ya no tenemos que salir a recorrerlo, sino que es una vitrina virtual lo que tenemos acá en las redes sociales, en lo que vemos en la tecnología. Entonces, es verdad que es la dinámica de la naturaleza humana desarrollar cierta cultura por ser seres humanos, pero esta vitrina muchas veces nos hace ver que estamos siempre en una guerra de la ideología, en una guerra de las ideas y también en una guerra de poder, que es lo que ejerce poder sobre nuestra vida. Y eso puede afectar mucho la vida de las personas, porque empiezan a tener una disonancia en lo que vivimos, con lo que veo, con lo que deseo. Entonces, desde la vereda cristiana, desde el protestantismo propiamente tal, herederos de la Reforma, considero que básicamente estamos siempre detrás de una lucha que es por la verdad. Por la verdad. ¿Qué es lo que va a definir qué es lo correcto, qué es lo que se debe de hacer, cómo debemos de plantear nuestras formas de vida, nuestras relaciones con nuestros amigos, vecinos, con la familia? Entonces, la Biblia en sí, por lo particular, presenta una base medular en la fe, que lo que creemos no está basado en un post, no está basado en un Twitter, está basado básicamente con principios bíblicos que se extraen ahí para saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos y por qué lo hacemos. Entonces, el impacto que las redes sociales pueden generar en la cultura general de hoy es una diversificación y también tomando el posmodernismo de que si es tu verdad está bien, yo no me meto con ella, no me influye a mí tanto. Estamos muchas veces contra la espada y la pared para definir qué es lo certero y por qué deberíamos comportarnos como familia de cierta manera, como
una localidad específica como nación. Y el panel anterior o la mesa redonda anterior daba ciertos tips muy importantes. Entonces creo que podría presentar mi respuesta por ese lado. La cultura se puede estar viendo afectada por esta diversificación de contenido y que siempre está detrás esta lucha por la verdad y qué es lo que ejerce dominio sobre nuestra vida. Excelente, Walter. Y antes de pasar la misma pregunta al doctor Enrique Martínez, cabe mencionar que se ha elegido integrantes de mesa redonda con distintos perfiles, desde lo académico a lo religioso, incorporando por el sentido mismo de la conferencia al pastor Walter Arce. Perdón, Roque, creo que la pregunta era para el doctor Carlos Cantero, ¿puede ser? Adelante. Abordo la misma pregunta que se ha planteado. Las redes en relación a su impacto en la cultura y en la sociedad. Las redes no son las mismas redes que tradicionalmente conocimos. Las redes tienen que ver con un cambio tecnológico. Y los cambios tecnológicos, desde el fondo de la historia humana, han determinado la forma de ser y estar en el mundo. La edad de piedra, la edad del bronce, del hierro, la modernidad, etc. Entonces, ¿cuál entonces es la clave de lo que se debe abordar? Es que ha emergido una nueva tecnología. ¿Y cuál es la nueva tecnología? Es la sociedad digital. Es decir, es el sistema binario. La sociedad digital, ¿qué es lo que ha provocado? Ha provocado una revolución de tiempo y espacio. ¿Cómo así? Sí, porque al mundo físico le emerge un mundo paralelo, una dimensión desconocida, ¿cierto? Que es la dimensión digital, es la virtualidad. Y allí se produce la revolución de tiempo y espacio. Entonces podemos vivir en tiempo analógico y en tiempo virtual. Ah, ¿y qué tiene eso de extraño? Bueno, lo que tiene de extraño es que han surgido verdaderas prótesis para el ser humano en todos sus sentidos. Puede hablar a distancia, puede escuchar a distancia, puede ver a distancia, etcétera. Puede interactuar como lo estamos haciendo ahora a distancia. Y eso, bueno, eso es un cambio profundo en la forma de ser y estar en el mundo. Y el cambio del etos, cuando cambia la tecnología y cambia el etos, cuando cambia el etos desde un etos analógico a uno digital, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo que pasa cada vez que se altera un etos. Está bien, pero ¿cuál es la consecuencia que surge de esto? La consecuencia que surge de esto es que cuando cambia el etos, cambia la ética. Y cuando cambia la ética, cambia la estética. Y cuando ambos cambian, cambia la emocionalidad. ¿En qué? En la relacionalidad humana. Entonces, en realidad, ¿de qué estamos hablando? En un profundo y radical cambio en la racionalidad y en la relacionalidad. ¿Y por qué? Porque cambió el etos y ha cambiado la ética. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, en el etos, en la ética. Yo me crié en una cultura donde me decían siempre diga la verdad. Siempre diga la verdad. Bueno, hoy día eso no es importante, se puede vivir en la mentira. Lo principal, lo esencial es el ser humano. La dignidad del ser humano está en su ser. Hoy la dignidad del ser humano está en el tener. Y no solo en la relacionalidad social, sino que incluso en la relación con el Estado. Si usted quiere acceso a la salud, debe tener algo para acceder a la salud. Si usted quiere buena educación, tiene que tener dinero para acceder a la buena educación. ¿Y por qué? Bueno, porque ha cambiado la estética, ¿cierto?, de lo bueno y lo malo, y ha cambiado la emocionalidad. Desde la confianza, por ejemplo, en la emocionalidad a la desconfianza. Entonces, yo diría, para sintetizar mi comentario en este primer punto, es que la emergencia de la sociedad digital ha provocado un cambio monumental y un baby boomer, como es mi generación,
en relación, por ejemplo, a un millennial o a un centennial, es como hablar de, no sé, un marciano, una persona de Marte, una persona de Júpiter. Son completamente distintos. A ver, dime un ejemplo. Bueno, yo me crié en un concepto de familia. Hoy día hay otro concepto de familia. Yo me crié en un concepto, por ejemplo, de respeto al mérito. Hoy día no hay respeto al mérito, etcétera. Yo creo que con eso dejo el contexto. El cambio tecnológico ha cambiado la forma de ser y estar en el mundo, y esa nueva forma es completamente distinta entre las generaciones. Y hoy día hay al menos 4 generaciones interactuando: la mía, los baby boomers, ¿cierto? Los millennials, los centennials y los X y no sé cuántos más que vienen por delante, y son seres humanos que tienen forma de ser y estar en el mundo que es muy, muy distinta. Lo dejo ahí. Excelente, doctor Carlos. No sé si el doctor Enrique Martínez tiene algo que agregar a todo esto, de repente. Gracias, Roque. Sí, muy interesante lo que propone Carlos, que en cierto modo es eh, contradictorio con lo que decía yo, y eso es muy interesante, porque, bueno, yo de alguna manera planteaba una permanencia de la naturaleza humana, y Carlos nos está planteando precisamente una modificación ética y estética y de convivencia. Sin duda que la modificación existe, sin duda que las enormes capacidades productivas, es decir, así como la navegación o los ferrocarriles eléctricos o el automóvil, en fin, y también esta nueva revolución tecnológica va a generar cambios sociales, culturales, políticos enormes. Tenemos una enorme capacidad de organizar el mundo, sea eso bueno o malo. Estaríamos ingresando en esta época del antropoceno, donde nuestra especie, antes vulnerable y arrinconada por los elementos, hoy es la gran directriz del proceso biosfero total, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro, sin embargo, de que esa transformación ética sea homogénea, tenga el mismo sentido, la misma dirección. Es decir, las redes tecnológicas, la inteligencia artificial, los nuevos procesos digitales, tienen una característica que es su asimetría. ¿eh? Están más concentrados en ciertas regiones, están más concentrados en ciertas actividades humanas. Y entonces creo que esa tecnología, siendo importantísima para un conjunto de dimensiones de la vida humana, termina por no sustituir, en cierto modo, la ética y la estética y la relacionalidad no virtuales. La virtualidad es un componente de nuestra vida actual, es un elemento que tendrá su influencia en alguna medida, pero básicamente las personas seguimos siendo padres, hijos, hermanos, esposos, miembros de una comunidad política, y es difícil advertir, digamos, que esos aspectos tan centrales de la vida humana vayan a ser alterados en sí mismos por las redes. Las redes, en todo caso, serán agentes, promotores de cambios que los hemos generado nosotros, en nuestra cultura, en nuestro modo de ver, de sentir, en nuestros valores. Estoy seguro que para muchos de nosotros, para Carlos seguro, y para mí, y para otros baby boomers, y otros que no son baby boomers, el valor de la verdad sigue siendo un valor por el cual luchar y al cual ajustar nuestra conducta. A pesar de que las redes nos pueden imponer, bueno, virtualidades, formas falsas, imágenes de la verdad. Incluso estaba leyendo hace poco que han aparecido unos programas inquietantes del tipo de, en base a datos de nuestros seres queridos, por ejemplo, poder mantener un diálogo hologramático con una persona fallecida, es decir, cosas que realmente
nos resultan tremendamente distorsivas de nuestra forma de ver el mundo actual, ¿verdad? Pero repito, creo que esos son grandes avances tecnológicos, ofrecen grandes oportunidades, no todo es negatividad, desde luego que no, ofrecen tremendas potencialidades para el desarrollo humano y al mismo tiempo también nos pueden imponer formas de alienación y de sujeción, principalmente también porque desde el punto de vista social, sociológico y político, el manejo de las redes, la capacidad de organizar el mundo en función de estos algoritmos, bueno, es muy diferencial entre países, entre regiones, entre culturas, y por lo tanto también eso nos debería llamar la atención y nos debería estimular nuestra creatividad para generar también formas algorítmicas e inteligencias artificiales que nos hablaran de lo humano, que nos impulsaran no a la creación de burbujas de pensamiento convergente, sino también que nos impusieran la tarea de dialogar con otros, de pensar mejor, de sentir más éticamente. En fin, es un mundo naturalmente de unas potencialidades enormes que desconocemos, además. Pero creo que la razón está en alguna parte de lo que decía Carlos y lo que planteaba yo y lo que decía también Walter. Hay una naturaleza humana que no se modifica automáticamente por la tecnología. Pasen las carabelas, las computadoras, las carreteras, los automóviles, los seres humanos seguiremos siendo tan nobles y tan ruines, y aparentemente ese núcleo ético, no lo hemos podido tocar, solo tal vez lo toca la trascendencia, la idea, una fe, una profunda experiencia interior, ¿verdad? En fin, no sé si estoy haciendo más inteligible el asunto o al revés, confundiendo demasiado, así que me callo por acá. Está súper bien su ponencia, doctor Enrique. Seguimos con la siguiente pregunta, que va para el doctor Carlos Cantero nuevamente. Dice así: ¿qué es actual el impacto de las redes en los cambios de los valores y las conductas de la sociedad y cuál será en el futuro? Ok, gracias. Yo creo que el cambio que están provocando las redes al provocar una revolución de tiempo y espacio, al permitir una globalidad, al generar una sociedad con un poder ovni en el sentido de que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es decir, está siempre, es la más cercana definición a Dios, solo que no es Dios. Son individuos que están detrás del sistema, ¿verdad? Y que están teniendo el control absoluto que hoy día se llama la Big Data, que pueden cambiar los destinos de un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que era algo impensable, absolutamente impensable. Bueno, se produjo, y no solo eso, muchas otras cosas parecidas. Entonces, las redes están cambiando la forma de relacionalidad, y esa forma de relacionalidad está afectando, y aquí tengo matices, me encanta también, Enrique, y es un gozo poder plantearlo y poder conversar, y que Walter nos complemente en esto, digamos. Pero cuando cambia en la sociedad producto de ese aspecto de las redes, lo que está produciéndose realmente en la esencia es el cambio del sentido de la vida. Yo escuchaba en el bloque anterior que se decía, hoy tenemos mejor calidad de vida que nunca. Un momento, depende, pues. Un momento. Nunca en la historia humana había habido tanto suicidio juvenil, por ejemplo, nunca en la historia humana había existido esto. Entonces, claro, depende de cómo tomemos los elementos y cómo los... Entonces, ¿por qué esto es relevante?
porque en realidad la gran distinción es si vamos a tomar el rumbo del derrotero materialista, que es el que ha venido teniendo la humanidad en los últimos 3.000, 4.000 años, o vamos a lograr la distinción, ¿cierto?, de Parménides en el fondo, que no fue seguida y que seguimos con Sócrates, Platón y Aristóteles, que encarnan el sentido del materialismo, sustantivo y esencial. ¿Por qué esto es relevante? Porque si algo caracteriza a la sociedad que está emergiendo en torno al cambio digital, es decir, la sociedad digital, es la vacuidad del ser humano. Y esto es algo instantáneo que se produce fruto solo de la revolución. No, pues. Los grandes pensadores del siglo XX, Nietzsche y Heidegger, ¿qué es lo que decían? Uno decía, nace el hombre nuevo, diciendo que nace el ser humano nuevo, ¿verdad? Y Heidegger le da una vuelta de tuerca más y establece el criterio amarrado a ese anterior: Dios ha muerto. ¿Y qué es lo que están diciendo en realidad? Lo que están diciendo en realidad, y esto está amarrado al cambio esencial que en mi opinión hay que atender, esto tiene que ver con si el ser humano va a atender a un código ético, y ahí aparece lo que Enrique planteó con tanta claridad y que Walter lo reforzaba, ¿cierto? El código ético. Porque ¿cuál es la distinción? La distinción entre un teísta y un deísta es que uno respeta el código y el otro dice, no, el ser humano se da el código. Y ahí está la pelea de Nietzsche y de Heidegger, ¿verdad? ¿Quién define el código? Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque yo comparto lo que se dijo. La Organización de Naciones Unidas hoy es un remedio de mediocridad, ineptos, incompetentes, sinvergüenzas. Ah, pero bueno, entonces no importa porque nos quedará la Iglesia como gran referente. Ah, momento. Hace mucho rato que no escucho hablar yo a los grandes dignatarios de las iglesias. Hace mucho rato que no tienen referencia. Ah, bueno, no importa. A lo mejor nos queda como consuelo el pensamiento laico expresado en la filosofía y en la masonería. Bueno, los filósofos no existen hoy día, no están en ninguna parte, no publican en ninguna parte, no salen en ningún canal de televisión, y la masonería desapareció del escenario público hace 50 años. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que yo me pregunto es quiénes son los referentes éticos. Lo que yo me pregunto es quiénes son mis superhéroes. Yo me crié con un superhéroe que era Tarzán. Yo me crié con un superhéroe que era Superman. ¿Cuáles son los superhéroes que tienen nuestros niños hoy día, nuestros jóvenes? ¿Escobar? ¿Los delincuentes, el narcotráfico? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Dónde están sus referentes? ¿Y por qué? Bueno, porque recordemos que tenemos cerca del 90 y tanto, 97% de los cromosomas igual que los monos, pues. ¿Y qué significa eso? Que aprendemos copiando, pues. Y si nos ponen como referente una manga de sinvergüenzas todos los días en la televisión, bueno, ¿qué quieren que resulte con los niños? ¿En qué valores los estamos educando? ¿En la violencia? ¿En la delincuencia? ¿En el triunfo fácil sin consideración ética? Entonces, ahí es donde Walter, Enrique, se potencia nuestra reflexión, porque yo creo que efectivamente las redes, al cambiar este enfoque de relacionalidad, cambian significativamente la sociedad y están provocando un impacto que hoy día nos tiene de cabeza, porque digamos las cosas por su nombre. América Latina es un paradigma de mediocridad, es un paradigma de corrupción, es un paradigma de narcotráfico, y tenemos que pararlo cuanto antes, pero para eso se requiere gente con ética, pues. Para eso se requieren universidades que hagan enfoques éticos, referentes éticos, líderes éticos. La pregunta es, ¿dónde están, queridos amigos? ¿Y cuándo tendrán espacio? Porque en la televisión hasta el día de hoy no veo nada de esto. Fin, ahí lo dejo. Excelente, doctor Carlos. De repente, si Walter quiere agregar algo más a la pregunta o a la respuesta en este caso.
Sí, la verdad es que me gustaría sumar, eh, doctor Carlos, con su efusividad, parecía un predicador de los que yo muchas Somos veces predicadores. sigo. Una de las reflexiones que me gustaría acentuar es a lo que le damos valor. Cuando vemos las redes sociales, no nos estamos haciendo la pregunta a qué le damos valor para formar valores. Muchas veces nos quedamos con lo estético y las redes sociales presentan muchas veces cosas estéticas que solapadamente hay un fondo detrás. Hay un principio en la Biblia que finalmente busca visibilizar eso. Dice que de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Y hoy en día estamos viendo de lo que hay en el corazón, está escrito el Twitter, está la publicación de Facebook. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿a qué le damos valor para formar valores? Yo creo que mi gran preocupación como pastor y como profesor también es apuntar al alma, a la psique, a la mente. Y es un conjunto de lo que pensamos, de lo que razonamos, de lo que sentimos, y creo que esos valores importantes están siendo eh, dejados a un lado. Están siendo dejados a un lado porque lo que la cultura virtual nos está ofreciendo es una costumbre, una moral de satisfacción, algo de la inmediatez, muchas veces una pérdida también de la capacidad de relacionarnos con los que están hoy en nuestra casa y no que son solamente personas con las que convivo. Muchas veces tenemos más relaciones interpersonales con las que trabajamos, con las que estudiamos, con las que son compañeras de nuestro oficio. Entonces, hay una pérdida ahí de valor en cuanto a cómo formamos, cómo guiamos, cómo educamos el alma. Y el alma muchas veces no le damos el valor importante que tiene en cuanto a la razón. Hoy en día en las conversaciones familiares muchas veces no se presentan preguntas como las que antiguamente se hacían: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? Y hay principios cardinales fundamentales para la vida. El tema de la templanza, la prudencia, la justicia y ese sentir bondad por el otro. Creo que lamentablemente eh, nos quita un poco de sensibilidad algo tan bueno como es la diversificación de contenido, unas tarimas virtuales que son tan importantes. No podríamos estar haciendo esto si la tecnología no hubiese avanzado tanto. No podríamos hacer visibles nuestros pensamientos y nuestras razones si estas plataformas no hubiesen salido a la luz y no se hayan proyectado hace una década atrás, no se pensaba, pero ya están hoy día prácticamente internalizadas de nuestro diario vivir. Entonces creo que el alma de los seres, de las personas como tal, muchas veces son víctimas de no saber un uso o de no entender que muchas veces estas redes sociales nos quitan esa sensibilidad, esa imago Dei que tenemos como seres humanos. Yo desde mi visión protestante creo que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido vemos la razón que muchas veces queda de lado por el mismo posmodernismo, la misma pluralidad filosófica, muchas veces también las emociones que están siendo educadas por extraños mediante reels, mediante historias de Instagram o de TikTok y no de los formadores del hogar. Muchas veces la realidad cotidiana pasa, pasa por alto, nos aplasta y llegamos a ser solamente consumidores que buscamos satisfacernos en el día a día y no necesariamente tener ese valor de la vida, ese valor de la familia, del compartir, de saber qué es lo que estás pensando para también aprender y formar un proyecto de vida y buscar juntos un desarrollo que proyecte eso. La ética, el ethos, también es muy, muy cuestionado. ¿Por qué? Porque los ponentes o exponentes que lamentablemente deberían ser consecuentes con lo que dicen y también hacen, no lo hacen. Son como tenemos un refrán acá en Chile, como bueno, padre gatica, que predica y no practica. Entonces, lamentablemente eso viene a ser una fractura y que
potencia esta insensibilidad con el alma que muchas veces nos llegamos a ser simplemente consumidores y trabajadores que sirven a un propósito que ni siquiera es el mismo propio. Excelente, Walter. Doctor Enrique, ¿algo que agregar? No, simplemente felicitarme de escuchar a los compañeros de mesa que han hecho aportes notables y compartir con Carlos algo que él expresaba, que es esa sensación de insatisfacción cultural con un contexto histórico en el cual, digamos, los referentes morales faltan, el pensamiento religioso no alcanza a conmover al ser humano y ofrecerle un horizonte, o por lo menos en medio de tantos estímulos, ese mensaje queda un poco mediado, en un contexto en que las familias, que son un ancla fundamental de la vida humana, se transforman culturalmente, socialmente, de una forma notable, y donde además, para colmo de males, nos amenazan catástrofes biológicas como la que sufrimos hace muy poco tiempo, y donde, bueno, en la propia arquitectura internacional tampoco vemos un eje cierto, sino un periodo de transición en la hegemonía internacional en la cual nada está claro. De manera que los desafíos se agigantan para nosotros y creo que nos imponen la pesada, pero también hermosa tarea de pensar el futuro, con rigurosidad y con inteligencia, intentar dar las respuestas que están a nuestro alcance, ¿verdad? No serán las respuestas definitivas, pero sí las que podamos construir. Y bueno, simplemente eso, decir que sosteniendo mi hipótesis primera de que en lo esencial no hemos cambiado, sí advertir la tremenda potencialidad de estas redes, de estas tecnologías, de la inteligencia artificial, de lo que implica para la educación, los cambios que trae aparejado en términos cognitivos, en términos de distribución del conocimiento. En fin, hay muchos capítulos que se derivan de este poder de las redes, vamos a decirlo así, y que nos exigen estar a la altura del desafío. No sé si lo estaremos. Excelente. Sí, súper, brillante. La tercera pregunta va dirigido al pastor Walter Arce y dice así: ¿qué sucederá con instituciones como la familia? Mediante la influencia de las redes sociales, yo he visto familias a veces disolverse por problemas que surgieron por contactos inadvertidos o mal habidos. He visto lazos fracturados porque la convivencia ya no es tal. El momento de la comida, que quizás muchos de los que estamos acá era sagrado, los encargados de la familia no citaban a poder tener momentos de comunicación, de armonía, de conversación, y bueno, nos mandaban y nos entrenaban para saber estar ahí. Hoy en día vemos que los jóvenes pareciese que cada vez se desestiman más esa instancia de poder compartir con los tuyos. ¿Qué es lo que vemos? Están sujetos a tablet, a celulares inteligentes, se van a comer a sus habitaciones, no tienen una retroalimentación de qué es lo que pasa con el padre, con la madre. También tenemos quizás padres y madres que ocultan lo que están pasando para no cargar una preocupación, y eso significa quizás una ausencia de comunicación. Entonces yo creo que la comunicación que se da tan rápido por las redes sociales no se da así en el interior de las familias. Esa transparencia y esa honestidad que muchas veces se espera de los cónyuges, hay veces que se ve solapada por un contacto de una persona del sexo opuesto que lamentablemente no se sabe colocar el pare y llegan a problemas matrimoniales que finalmente desencadenan en un divorcio. Lamentablemente la familia, hoy en día la institución ya no es anhelada o esperada, tampoco está dentro de la proyección de los jóvenes, sino que viene a ser algo más bien desvalorado. Hay una
Se le ha quitado el valor a la familia como tal, como institución, ya no es parte del proyecto de vida. ¿Por qué? Porque pasa de que preferimos estar centrados en nosotros mismos, los recursos que yo puedo conseguir, mejor me los gasto en viajes, si quiero puedo tener una manada de perros o de gatos, en vez de lidiar con la personalidad, con los errores, con las virtudes de otra persona, y así también para qué hablar de bebés. Conozco a personas que prefieren malgastar o, perdón, invertir sus recursos en tratar las necesidades de un animal en lugar de invertir los recursos que puedan generar en la vida humana, como lo es un bebé, estar al servicio de lo que pueda necesitar. Entonces, la familia ya está bajo una difamación por el egocentrismo, por lo que provoca muchas veces no tener claridad de cómo usar estos aparatos. O sea, podemos tener información de las características técnicas, pero nunca hay una advertencia, incluso para los padres responsables versus a los recursos que nos da y las herramientas que nos ofrece un teléfono celular inteligente del último tiempo. O sea, hay niños que están sufriendo adicción porque los padres no supieron saber cómo utilizar y cómo saber calmar a los pequeños. Y pueden tener imágenes interactivas, pueden tener aplicaciones interactivas y lamentablemente lo que es tan bueno se vuelve nocivo. Nosotros podemos entender que todo en cierta medida puede funcionar bien, pero incluso cuando llegamos a un exceso de algo muy bueno, yo he escuchado de la leche que genera cálculos. Entonces, algo tan bueno, una herramienta tan positiva para el desarrollo de la sociedad hoy en día, genera a niños, a infantes, a niños adictos a la pantalla. Y eso genera problemas neuronales muchas veces. Se desajusta a veces la química cerebral. Entonces, las familias no están sabiendo cómo asumir la responsabilidad eh, que es meter una herramienta tal a la interior de la familia. Los padres, los adultos responsables muchas veces llegan a ser eh, reemplazados como la imagen formativa o la fuente primaria de donde se adquieren los valores. ¿Y para qué hablar más de familias disfuncionales? O sea, entendemos que en la sociedad no solamente tenemos familias de Bilzipap o de un mundo X, un mundo utópico, tenemos también familias que están pasando problemas per se, por problemas económicos, problemas de relación previos, sin necesidad de tener las redes sociales ahí como aliados, como un enemigo como tal. Entonces, si le agregamos esta, que puede ser una bomba atómica, una bomba Oppenheimer, lamentablemente tenemos familias que están siendo objetos de problemas no medidos, no mediados y alertas que no están viendo, banderas rojas que no han visto. Así que lamentablemente veo que lo que Dios instauró en el Génesis no está siendo cuidado como se debería de cuidar, con el amor, con el aprecio, con el interés, con el tiempo adecuado, porque las redes también nos quitan tiempo. Preferimos estar conversando con alguien que está lejos en lugar de estar invirtiendo tiempo en la crianza quizás de nuestros hijos, en la crianza también de nuestros jóvenes y también el fortalecimiento de esos lazos familiares. Muy de acuerdo contigo, Pastor. La misma pregunta al doctor Carlos, de repente si quiera agregar algo. Sí. La familia se rige por una ley universal, que es la ley de la causalidad. Toda causa genera consecuencias y toda consecuencia genera causas. Esa es una primera cuestión que hay que tener muy presente al momento de abordar este tema. Ahora, como juicio de valor, sin duda que el concepto de familia ha ido variando, no sé si para bien, no sé si para mal, no soy yo quien tenga que decir si es para bien o para mal, pero que ha cambiado, ha cambiado. Y que está teniendo matices, algunos que a mí me encantan y otros que deploro. Pero bueno, es una cuestión de dimensión personal. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es que
la familia, para mí, está asociada a valores. Y el tema de los valores tiene que ver con cómo se transmiten los valores, porque en definitiva, los valores son como los virus. Exactamente igual que los virus. ¿Cómo así? Se contagian. Se contagian. O sea, yo tengo que hacer lo necesario para contagiar los valores que creo que son positivos. Pero si me quedo pasivo, sin hacer nada, y haciendo discurso interno y gran reflexión, bueno, no logro nada. ¿Y por qué? Porque la realidad, se trató en el panel anterior, ¿verdad? La realidad se construye ¿dónde? La realidad se construye en la comunicación, en el lenguajeo. Por muy claro que yo tenga mis principios y mis valores, si no soy capaz de transmitirlos y viralizarlos, es decir, de lenguajearlos, bueno, voy a tener dificultades. ¿Por qué? Porque claro, es muy entretenido. Nosotros estamos llegando a una cantidad de gente, pero mientras nosotros estamos conversando con esta cantidad de gente, debemos tener clara conciencia que en la pantalla que tengo al lado hay otro señor que está hablando y le está hablando a 5, 7, 10, 15 o 500 millones de seres humanos. ¿Quién contagia con mayor efectividad, en consecuencia, principios y valores? Porque en la comunicación, en el lenguaje, se construye la realidad. Una cuestión que me gustaría complementar para la reflexión, yo sé que es un poco más complejo, porque se ha mencionado un enfoque religioso que me parece muy importante y muy valioso, y yo siempre hago la distinción porque Juan 1 dice, en el principio fue, y unos dicen el verbo. Yo nunca he entendido que diga el verbo, porque no se trata de verbalizar. En el principio estaba el logos, porque el logos es fuente creativa, creadora, generativa. En el principio era el logos. Así dice el libro. Entonces, ¿por qué esta distinción es muy importante? Porque nosotros hablamos en el concepto del verbo, Juan primero, ¿cierto? Verbalizamos mucho, pero no le damos este enfoque de logos, es decir, generativo, que se contagie, que se desplace. ¿Por qué esto es relevante? Porque si creemos que la sociedad va bien, bueno, tenemos que estar tranquilos y contentos, porque en definitiva quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Pero si creemos que la sociedad tiene elementos muy complejos que hay que regular y que hay que mejorar, entonces tenemos que preocuparnos de esta distinción entre verbo y logos. ¿Y por qué? Con esto concluyo. Porque al final el bien o el mal triunfan según la tarea que haga. ¿El mal triunfa cuándo? Bueno, cuando los que promueven el bien no hacen su trabajo, se dedican a verbalizar y no hacen su función social, ¿verdad? De instaurar, de establecer. Por eso que mi llamado es a ejercer un liderazgo activo, transformativo, generativo, de realidad, más allá del verbo anclado en el logos. Excelente, doctor Carlos. Doctor Enrique Martínez, ¿algo que agregar? Gracias, Roque. Bueno, por lo visto hemos decidido, Carlos y yo, competir con Walter, tal vez quitarle su trabajo. Y yo también he puesto en el chat una imagen muy bella de Giotto, del pintor Giotto, del 480 italiano, que si la ven, la pueden ver acá en el chat, y si no, buscarla por internet. Es una muy bella imagen de la Sagrada Familia huyendo de Egipto. Entonces uno ve allí, digamos, el poder absoluto de Dios, encarnado en el niño Jesús y su familia, huyendo del poder aparentemente absoluto, que en realidad era un poder temporal y muy limitado de Herodes. Y entonces, de alguna manera, esa imagen también nos retrotrae a la idea básica de que la familia sigue siendo
la agencia socializadora primera, el espacio donde es posible la viabilidad física de los individuos y su viabilidad emocional y social, más allá de las formas de familia seguramente muy cambiantes y sometidas a distintos procesos, pero la familia sigue siendo un espacio fundamental y creo yo, no lo he estudiado a fondo, no lo podría afirmar, pero creo que en todas las culturas esto es así. Variarán las formas de matrimonialidad, en fin, habrá en la India, no lo sé con qué extensión, matrimonios concertados por las familias, o habrá como en el Uruguay contemporáneo la institución del matrimonio a prueba, los chicos no se casan más, se van a convivir un tiempo y luego se afirma esa familia, esa pareja o no, o incluso versiones occidentales aún más descarnadas, donde en realidad solamente hay individuos que han decidido prescindir de sus familias de origen y tampoco conformar familias. En fin, seguramente la realidad social y cultural es muy variada. Pero yo, digamos, rescato esa idea de que aún así, aún sometida a muchos contextos y condiciones muy diversas y a cambios profundos, la familia aún continúa siendo esa esfera básica. Y creo que allí, bueno, le cabe un rol, como bien decía Carlos, a la expresión de ese logos, a la palabra fundante, que hoy puede estar acompañada de las redes sociales de imágenes y de sonidos, pero que básicamente es una palabra que refleja que testimonia una presencia humana, una racionalidad, una verdad, alguien que lo dice, ¿verdad? Y somos nosotros, en definitiva. Y son las políticas públicas, es decir, generar espacios donde la familia continúe siendo una agencia fuerte, una agencia capaz de acoger a los individuos, de suministrarles valores fundantes, de poner esos valores en diálogo con los de las otras familias. En fin, creo que por allí va la respuesta. Y allí, digamos, las redes o las nuevas tecnologías tienen efectivamente, como decía Walter, pueden tener en algún momento un efecto disolvente o pueden, digamos, traernos un poco la torre de Babel de distintos mundos de la vida, distintas formas de concebir la existencia, pero también son factores muy importantes de un religamiento, de un contacto, de una comunicación permanente. Pensemos que el bien que nos hace el WhatsApp de poder saber dónde están nuestros hijos, comunicarlos inmediatamente, en fin, hay claroscuros. Pero en definitiva creo que las redes, voy a aquella idea primera que planteé, no sé cuán cierta sea, pero creo que va por ahí la cosa, y es que la familia también es una red, y es la red fundante, es la primera red. De manera que lo que tenemos que hacer es alinear esa red a las otras, o fundar en esa red las otras. Y creo que vamos a tener un futuro más promisorio que el actual. Excelente, doctor. Pasando a la siguiente pregunta, la cuarta pregunta sería, va para el doctor Carlos Ojeda, y dice así: ¿hay formas de defensa ante sus consecuencias negativas de las redes? Sí, sí, gracias, Roque, por la pregunta. Sin ninguna duda que hay herramientas para reaccionar. La primera es reflexionar sobre lo que se dice. La primera es tener pensamiento crítico, libertad de conciencia, para que los distintos puntos de vista interactúen. Y no solo respecto de temas espirituales o religiosos, sino también respecto de temas profanos. Por ejemplo, hemos hablado durante toda esta jornada, en la primera y en la segunda, sobre las redes y su impacto en la sociedad y en la cultura. Y una de las cosas que se ha marcado como un eje central es que el lenguaje construye realidad. Yo invito a reflexionar sobre ese tema. Primero por las consecuencias muy evidentes que tiene. Efectivamente, viralizar es muy relevante al momento de pretender imponer ciertos enfoques, ciertos conceptos, pero
lo más importante, y está asociado a lo que mencionaba respecto de la distinción de verbo y logos, es que en realidad en el lenguaje se construye la realidad, es algo bastante limitado, porque para primero lenguajear, para tener lenguaje, primero tengo que tener ideas. O sea, son las ideas que yo transmito las que permiten construir la realidad. Y si mis ideas están bien enfocadas, construiré adecuadamente la realidad. Y si mis ideas están desenfocadas, bueno, no construiré con tanta claridad esa realidad. Entonces, allí hay un elemento que a mí me parece muy, muy relevante de considerar. La idea, los conceptos son muy fundamentales. Otro aspecto que quería mencionar, si se trata de viralizar y en el lenguaje se viralizan las ideas, en consecuencia lo que hay que hacer es acceder a las redes y empezar a tomarse las redes y empezar a interactuar en las redes. Yo me pregunto, ¿cuánto éxito tienen hoy día? Mira, Richard Rorty, que es un filósofo americano, me parece a mí genial su enfoque, dice, yo puedo juntar un premio Nobel de filosofía o 20 premios Nobel de filosofía y el fenómeno que ocurre es el mismo. ¿Cuál es la intrascendencia absoluta? No convocan ni a la mamá a la reunión. En cambio, yo convoco a un cantador, un juglar, un Arjona, un Serrat, etcétera, y el tipo llega a millones y millones y millones y lo siguen viendo millones y millones más. Entonces, ¿qué dice Rorty? Parece que estamos equivocados, porque una cosa es generar la idea y otra cosa muy distinta es cómo yo viralizo, ¿cierto? Contagio los conceptos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de aprender a viralizar. ¿Y por qué? Porque ahí se configura la realidad. Pero ojo, ojo, les pido encarecidamente, por favor, ojo. Les dije, como llamado de atención anterior, hay una cultura omnipresente, omnipotente, omnisciente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hoy día hay verdaderos mini dioses que definen el destino de millones y millones de seres humanos. Por ejemplo, usted puede hablar, sí, solo en 120 caracteres. Y someten a la humanidad completa a ese enfoque de expresar ideas en 120 caracteres. Bueno, hay allí un poder omni, sin ninguna duda. Entonces, por eso que digo, esto de configurar la realidad, y además hay una segunda derivada. Esos que configuran la realidad son los que hacen los algoritmos, y esos algoritmos empiezan a ser una cuestión mágica, porque empiezan a tener un efecto generativo, creativo, multiplicador, poético le llamaría mi amado Maturana, ¿cierto? Muy relevante. Entonces, lo dejo hasta ahí para no seguir y me abordo el otro tema. ¿De qué se trata entonces? Se trata de humanizar la globalización. ¿Se trata de qué? De globalizar el humanismo. Y esa es la clave. ¿Y por qué? Porque en ese conjunto de ideas están los principios de la cultura, están los fundamentos y los principios valóricos de la cultura. Entonces, debemos fortalecer los valores. Para eso tenemos que aprender a viralizar, reconfigurar la sociedad y todo esto, y con esto concluyo, con una cuestión muy clara, y en eso yo coincido plenamente con mis contertulios expositores, Enrique y Walter. El tema es la ética. Hay una disputa, no, este es un problema político, dicen uno, no, este es un problema económico, dice el otro, no, este es un problema de la cultura, grita el otro, no, estos son organismos internacionales, hay que clamarle a las Naciones Unidas que nos diga por dónde nos vamos. Manga de ineptos, disfuncionales a los tiempos, porque están replicando una sociedad que ya no existe y hay que ver cómo corregimos esos enfoques. Entonces, lo que quiero decir en definitiva es que se trata de
abrir la reflexión, porque la única crisis que está viviendo la sociedad contemporánea, porque en eso yo le concedo el punto y ahí me uno a lo que se dijo originalmente, ¿cierto? Efectivamente el ser humano sigue siendo el mismo ser humano, pero requiere ajustar sus enfoques éticos y requiere ajustar la forma en que se replican esos enfoques éticos, cómo se viralizan, cómo se contagian. ¿Dónde? En la sociedad, en la democracia, en la economía y en la política. Hasta ahí debiera terminar yo mi enfoque, pero permítanme por favor un comentario respecto a lo que se decía en la mañana, que yo creo clave cuando se habló del tema de la mañana y se dijo el valor de la propiedad privada. Yo soy fervoroso partidario de la propiedad privada, pero los que promueven la propiedad privada se han olvidado que también hay una propiedad pública. Y para que existan bienes privados y sean respetados con dignidad, ese sector político tiene que aprender a respetar con dignidad los bienes públicos, básicos, fundamentales, que hace 4000 años se definieron en Grecia. Ciertos principios que tienen que ver con los bienes públicos como la salud, como la educación, como la seguridad, entre otros. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Excelente, doctor Carlos. Walter, ¿algo que agregar al respecto? Sí, sí. Me gustaría retomar un poco los principios, o al menos los conceptos que quise introducir en un comienzo. Estamos en una guerra o una batalla por la verdad. Estamos en una batalla de ver qué es lo que nos domina en nuestra moral autónoma. Y para solucionar esto, creo que hay que entender que hay cosas que no se pueden ceder. El rol formador, por ejemplo. Cómo nosotros vamos a procurar que la gente empiece a razonar como nosotros queremos que empiecen a razonar, a desarrollar un pensamiento crítico, a cuestionar las cosas, aceptar lo que es certero, no entrar en una ideología progresista que empieza a desconstruir absolutamente todo. Entonces, yo creo que el rol formador ha sido cedido y muchas veces las jornadas laborales confabulan con ello y terminamos no tomando el tiempo necesario. Para desarrollar el pensamiento necesitamos contenido, necesitamos guías de emociones, necesitamos una asimilación de la verdad. Si reconocemos la verdad, transmitirla y enseñarla una vez y las veces que sean necesarias, porque somos personas de costumbre. Somos personas que aprenden tras la reiteración. Y para cambiar una sociedad como tal, hay algunos sociólogos que han dicho que va de 10 y más años, y todo pasa por cómo van razonando las personas. Entonces creo que hay que pensar a empezar a cambiar lo que nosotros consideramos de los seres humanos, el valor que tiene el ser humano, cuáles son las aristas, las dimensiones que tiene el ser humano, tanto espiritual como racional en cuanto al conocimiento, y asumir la responsabilidad que tenemos como un rol formador. Yo lo asumo desde la tarima, del púlpito y a través de la enseñanza de la Biblia. Y veo principios importantes que hay ahí. A la familia judía se le decía, a través de la gran Shemá, se le decía el gran mandato de que Dios es uno, de que su amor debería de ser absolutamente hacia él, y después todas las demás se reconocían como bendiciones, y luego daba la forma, la vas a repetir en el camino, al levantarte, al acostarte, la vas a compartir constantemente con la familia. Entonces yo creo que el contenido es importante y agregando un elemento también de la importancia de invertir tiempo, de que nuestro esfuerzo vaya por ahí. Creo que la asimilación del contenido para las personas que puedan asumir que sea verdad también es un trabajo hoy en día quizás el doble, porque la diversificación de contenido, todo lo que vemos, que el mundo que mete las redes sociales a nuestras mentes es brutal, es brutal. Tenemos contenido de diferentes tipos y muchas veces nos entretienen más que desafiarnos a desarrollar un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, algo racional. Entonces, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad de no solamente ver que somos poseedores de servicios y de bienes, sino que somos agentes, tenemos una alma, tenemos una vida, y muchas veces esa formación criteriosa la hemos cedido. La hemos cedido porque
muchas veces apelamos a que el Estado se haga cargo de nuestra formación académica, y está bien, concuerdo con ello. Hay sus matices y tiene que tener un rol importante, no exclusivo, pero también creo que es necesario asumir que los padres o los encargados del hogar y desarrollar la formación de los jóvenes no pueden desentenderse, no pueden desentenderse. Y por último, ya para finalizar, la Biblia habla específicamente de eso, que para renovar la mente, para transformar la mente y no estar siempre sujeto a la cultura o al pensamiento popular de la época, debemos de ser constantes en recurrir a esa fuente de verdad. Y como ya lo he dicho desde la visión cristiana, entramos a esa verdad cuando accedemos y recibimos por gracia la fe en Jesucristo por medio de su evangelio, que no solamente concede un contenido importante, sino también una dignidad de la vida que ninguno otro exponente en la historia ha podido dar. Muchos han muerto por ideas, tercamente, incluso por propuestas ideológicas, pero Jesús murió por mucho más que eso. Murió por las personas para reconciliarlas con Dios vivo. Así que eso puedo decir. Doctor Enrique Martínez. Gracias, Roque. Bueno, coincido con muchas de las cosas que han dicho mis colegas. Y sobre esto último que decía Walter, yo creo que efectivamente aliento la idea o la utopía de que, sin perjuicio de el carácter plural de nuestro mundo, e incluso el valor de sociedades pluralistas y democráticas, tengo una fe muy grande en el valor de las religiones, en el peso ético de las formulaciones de las grandes religiones universales. Creo que en ellas está la potencialidad de un diálogo civilizatorio, intercultural, que permita, digamos, acercar los núcleos más firmes, más valiosos de cada cultura a sus correspondientes en otras culturas, en otras cosmovisiones. Y creo que de esa manera vamos a ir rescatando la unicidad del ser humano, la identidad de su destino común en el cosmos, ¿verdad? Así que tengo mucha fe, o por lo menos me da tranquilidad. No sé cuán incierta sea esa tranquilidad de pensar que existe la posibilidad de ese encuentro. Y entonces la respuesta va por ahí, un poco retomando también lo que planteaba excelentemente Carlos, y retomando esa idea del gran científico chileno Humberto Maturana, esta idea de la autopoiesis, de que el ser humano puede, claro, él hablaba de un fenómeno biológico, pero podemos hacer la metáfora a un fenómeno cultural. Podemos producirnos a nosotros mismos, regenerar nuestra cultura, producir lo mejor que tenemos, hacerlo viral, como decía también Carlos. Entonces creo que la respuesta es cómo podemos resistir los aspectos negativos a los que hemos pasado revista. Bueno, a través de un método que es el diálogo, que es un diálogo basado en la palabra, y por lo tanto es basado en la experiencia, en el testimonio, en la autenticidad. Entonces, si el gran método cultural es el diálogo, bueno, creo que desde allí podremos hacer la crítica de lo negativo, y sin duda también creo mucho en procesos educativos que aprovechen las nuevas tecnologías, pero para reforzar el valor de la persona humana, no para disminuirlo, no para digamos, subvertirlo o eludirlo, sino para fortalecer el valor de la persona humana. Entonces creo que un poquito basados en diálogo, en la crítica, en una ética civilizatoria que permita un diálogo intercultural y en procesos educativos valiosos, creo que allí están los antídotos, o por lo menos los grandes recursos contra los aspectos negativos que hemos reseñado. Excelente, doctor. Para ir finalizando, doctor Carlos Martínez, Carlos Cantero, disculpe, quisiéramos escuchar una reflexión final sobre el punto central de esta mesa redonda, cuál es: ¿cuánto cambian las redes en nuestra forma de vida y la cultura?
una reflexión final, breve, por favor. Sí, cómo no. Yo creo que las redes están provocando cambios profundos en la forma de ser y estar en el mundo. Y hay que mantener el equilibrio, que es una lucha de la vida, es una lucha del cosmos, es una cuestión universal, el adecuado equilibrio dinámico entre cambio y conservación. ¿Cuánto podemos cambiar para seguir siendo lo que somos? ¿Y cuánto conservamos en el cambio propiamente tal? Yo creo que esa cuestión es fundamental. Y una segunda cosa que quiero decir también breve, cuando se habla de que somos uno, la sociedad, el ser humano es uno en su conjunto, Dios es uno. Ojo, uno en el contexto del principio monista, en el que el uno no es lo único, sino que lo uno es unicidad, como se acaba de decir. Porque uno es el concepto que integra, donde todos somos uno, porque uno somos todos. Y eso tiene que aplicarse a la sociedad, a la religión, a la economía, a todas las dimensiones del ser humano en su forma de ser y estar en el mundo. Muchas gracias, Roque, por esta invitación y muchas gracias a mis contertulios, a Enrique y a Walter. Un gozo compartir reflexiones y un gozo sentir que somos todos uno. Excelente, Carlos. De nuestra parte también hacemos llegar nuestros agradecimientos a ustedes, también al doctor Carlos, al doctor Enrique y por supuesto al pastor Walter Arce. Realmente muy enriquecedora abordar este tema, que es una realidad a nivel mundial, y ver la forma de ir cambiando nosotros mismos por primero y por supuesto de ahí ser el reflejo de otras personas. Creo que estamos llegando a la parte final de esta segunda mesa redonda. No sé si se encuentra por ahí igual Martín o Jorge. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Hola, disculpen el ruido. Los quería saludar como vicepresidente de la Conferencia de Jóvenes de América. Estoy en viaje en el Bósforo, en Turquía, por eso el ruido, pero no quería dejar de saludarlos en este cierre de esta conferencia, este tema tan importante que han tratado hoy y que es importante también para todos los jóvenes de la Juventud de América. Me despido porque estamos llegando a puerto y les mando un fuerte saludo para seguir con estas conferencias de la Juventud de América. Gracias, Martín, suerte. Entonces, agradecido a todos por su presencia, a los profesionales encargados de su ponencia, y seguro nos volvemos a encontrar el año que viene. Gracias a todos. Gracias, Muchas gracias, muy amables. Diego. Un privilegio, ¿eh? Gracias. Saludos, un gusto. Abrazo fraterno, gracias. Igual.